Muy buenas tardes. Buenas tardes, ya son las 5:05 y espero que se escuche bien. Si se escucha bien, por favor, háganmelo saber, porque no sé si me están escuchando. Había mucho ruido ambiental, entonces tuve que poner estos audífonos y no sé si el micrófono está funcionando. Entonces me ayudarían muchísimo si me dijeran si se escucha o no. 5:05 y parece que sí me están escuchando. Pues nada, vamos a iniciar con el tema. Quiero agradecer primero a Abril Telles y al doctor Iván Hernández Arriola, que me invitaron a hablar un ratito con ustedes acerca de la secuencia rápida de intubación, o mejor dicho, hablar sobre las controversias en la secuencia rápida de intubación. Y controversias sobre el tema hay muchísimas. Yo ahorita voy a intentar hacerles un pequeño resumen de lo más relevante, de las controversias que han existido casi desde que se describieron las técnicas, y de las controversias más actuales. Espero estar con ustedes más o menos 35, 40 minutos y espero que les guste lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, listo. Saludos a todos. Saludos a los que están diciendo hola. Y gracias por decirme que se escucha bien. Sí, Said, los chilenos somos impuntuales, pero somos muy chidos. Ok, y además nuestras quesadillas no llevan queso, no siempre. Entonces, vamos a entrar al tema. La secuencia rápida de intubación, hay que definirla para después poder hablar sobre lo que son las controversias en el tema. Muchas de las controversias que existen al respecto del tema no son realmente controversias, sino confusiones de cómo y cuándo se debe realizar la secuencia rápida de intubación, e inclusive de qué es la secuencia rápida de intubación y por qué es que funciona, o en qué casos deberíamos estarla utilizando. Y dar un pequeño set de diapositivas, pero resulta que no puedo, una vez iniciado el video, no puedo hacer que lo vean, pero voy a dejárselas en la descripción del video. Les voy a dejar un enlace para que puedan descargarla y la puedan ver, porque trae unos datos bastante interesantes sobre el tema que estamos discutiendo. Entonces, como dato cultural, deben de saber que desde principios de 1900 empezamos a utilizar bloqueadores neuromusculares en la anestesia. Antes de los 1900, la anestesia se hacía exclusivamente con inhalación de gases anestésicos volátiles como el éter, y las cirugías se hacían sin relajantes y sin intubar a los pacientes. Posteriormente se empezaron a popularizar las técnicas de intubación, y entonces se movió la
la anestesia hacia intubar a los pacientes y a través de los tubos endotraqueales empezarles a pasar los diferentes anestésicos que se fueron implementando, que se fueron descubriendo y que fueron probando que servían. Y entonces resulta que en 1912 se utiliza por primera vez una planta que es el curare. Fue descubierta por colonizadores ingleses en el Amazonas, y la gente del Amazonas utilizaba unas flechas impregnadas con una planta, y ellos descubrieron que sus presas se paralizaban, y una vez paralizadas podían matarlas, y además que podían comer la carne de sus presas sin que les hiciera ningún efecto. Esto lo hacían con la planta del curare. Bueno, pues en 1912 se hace la primera anestesia con curarina, y el paciente estuvo inmóvil durante toda la cirugía. Fue una cirugía de abdomen. En 1935 ya se pudo separar la tubucurarina, ya se conoció, mejor dicho, se descubrió la fórmula química del tubucurarina. Y por ahí se están peleando, se pelean dos personas. Unos dicen que la descubrieron en Estados Unidos estudiando esta planta, y otros dicen que se descubrió en Inglaterra también estudiando la misma planta. Unos le llamaron curare, otros le llaman tubucurarina, y resultó ser la misma molécula. Y de tal manera que en 1942 ya se estaba comercializando la curarina y se estaba utilizando en procedimientos anestésicos de forma cotidiana. Esto se llamaba, el medicamento era el intocostrin. Y más adelante, en el 47, se sintetizó la galamina, y después, un año después, descubrieron el decametonio. Y el decametonio es algo muy similar a lo que tenemos hoy con la succinilcolina. El decametonio daba muchísimas alergias y daba muchísimos problemas, entonces se dejó de utilizar hasta 1951, que se sintetizó la succinilcolina. ¿Y por qué les comento esto? Pues muy fácil. Una vez que se empezaron a sedar a los pacientes de maneras no muy profundas, y se intentó intubar a los pacientes, se dieron cuenta que los pacientes vomitaban. Cuando mejoraron los sedantes, los pacientes seguían vomitando cuando aún siendo buenos medicamentos, no eran suficientes para abolir todas las respuestas del paciente. Y entonces, cuando se empezaron a usar relajantes neuromusculares, se quitó el problema de que los pacientes se movieran, ¿no?, porque no estaban muy sedados, pero empezaron a regurgitar. Ya no vomitaban, ya no tenían reflejos en su vía aérea. Sin embargo, regurgitaban porque perdían tono en el esfínter esofágico y empezaban a regurgitar. Y fue así que en 1946 un médico de nombre Mendelssohn describió los efectos del ácido gástrico en los pulmones, y se describió el síndrome de Mendelssohn, que es el síndrome de aspiración gástrica. Y no fue hasta 1961 que al doctor Selig se le ocurrió que teníamos que tener una técnica para evitar la aspiración. Y entonces, por un lado, desarrolló lo que hoy conocemos como la manual Selig, a través de observaciones clínicas y observaciones radiológicas y observaciones en cadáveres. Él pensó que si comprimíamos el cricoides hacia la parte posterior, íbamos a ocluir el esófago y se iba a evitar la aspiración por reflujo.
Sin embargo, hay que recordar que en 1961 no existía el ultrasonido, no existía la resonancia magnética y no existía la tomografía axial. Entonces, sus observaciones eran bastante limitadas. Y además, resulta que el doctor Selig no solo se quedó en describir la maniobra de Selig, sino que describió por primera vez una secuencia de intubación de los pacientes con riesgo de aspiración. Lo que él proponía es muy diferente a lo que hacemos hoy en día. Comenzaba con drenar el estómago con una sonda nasogástrica de buen calibre. Se colocaba la sonda, se drenaba el estómago y luego se retiraba. Posteriormente se colocaba al paciente en posición de Trendelenburg, esto con el fin de que si había regurgitación, el vómito no se fuera a los pulmones, sino que saliera por la boca. Y tercero, se aplicaba la succinilcolina y, y posteriormente se dormían a los pacientes con el sedante que fuera de elección. Él estaba utilizando tiopental. Pues bueno, los esfuerzos de Selig no fueron muy buenos. Desde entonces la maniobra de Selig no estuvo controlando correctamente o deteniendo la regurgitación o el reflujo. Y entonces, 10 años después, en 1970, es que el doctor William Stepp y Peter Safar vuelven a publicar otro tipo de secuencia para inducción rápida de la intubación. Esto fue en 1970. Ellos hicieron el primer cambio a la secuencia de Selig. De hecho, hicieron 2 cambios a la secuencia de Selig. Y eso es lo que da origen a las primeras controversias en este tema. El trabajo que publicaron Stepp y Safar se llama Inducción para intubación rápida para la prevención de aspiración de contenido gástrico. Lo publicaron en 1970 en la revista de Anestesia y Analgesia. Y la primera controversia que ellos presentan es que no hay que utilizar posición de Trendelenburg, sino que hay que utilizar una posición levantando la cabeza ligeramente, unos 25 a 30 grados. Esto lo hacen para mejorar la posición de la vía aérea al momento de ser intubada. La segunda controversia que presentan ellos en este papel es que la sonda nasogástrica se puede dejar durante la intubación. Anteriormente, con la técnica de Selig, se recomendaba retirar la sonda nasogástrica porque se temía que la sonda hiciera efecto de cuña, como el efecto que hace una cuña cuando la ponemos abajo de una puerta para detenerla y que no se cierre. Este efecto de cuña mantenía el esófago abierto o mantiene el esófago abierto, y de haber contenido gástrico dentro del estómago y al haber aumentos de presión intraabdominal, es más fácil que haya reflujo a través del esófago. Sin embargo, en el papel que escriben Stepp y Safar, ellos no recomiendan directamente ni retirar ni dejar la sonda, lo dejan a la opción del clínico. Confían completamente en que quien está leyendo su papel va a tener suficiente experiencia dejando la sonda o no dejándola y que tome su propia decisión. Entonces ya van 2 cambios. La opción de poder dejar la sonda durante la intubación y la posición de elevación de la cabeza. Ellos siguen recomendando en 1970 dejar la presión cricoidea durante la intubación, durante la secuencia de inducción y de intubación. Otro cambio que hicieron en la secuencia fue impregnar a los pacientes con tubocurarina. Les ponían 3 miligramos de tubocurarina previo a la sedación
y al bloqueo neuromuscular con succinilcolina. Es una dosis muy pequeñita de tubucularina, es una dosis que no va a paralizar al paciente, y en muchos casos el paciente ni siquiera iba a sentir ningún cambio, pero si se hacía esto 2 o 3 minutos antes de colocar el tiopental y colocar la dosis de succinilcolina, se evitaban las fasciculaciones de la succinilcolina. Y al evitar las fasciculaciones se evitan los aumentos de la presión intratorácica, los aumentos de la presión intraabdominal, los aumentos de la presión intragástrica, y en teoría también esto ayuda a disminuir la aparición de reflujo y de regurgitación y aspiración de contenido gástrico. Y a partir de 1970 la técnica no ha tenido muchos cambios. Los cambios que se han hecho en los últimos 15, 20 años prácticamente es el de no colocar una sonda nasogástrica, y también se está optando por utilizar obviamente nuevos medicamentos. En 1970 todavía no existía el becuronio. Selig utilizó succinilcolina para la descripción de su maniobra o de su técnica, y en 1969 ya teníamos becuronio en el mercado. Años después, en los 80, se tuvo cisastacurio, y en el 94, 95 empezamos a utilizar rocuronio. Entonces, más adelante les voy a hablar un poquito de controversia sobre los medicamentos, pero eso prácticamente está dejándonos sin necesidad de tener que utilizar dosis de cebamiento de algún otro relajante neuromuscular para evitar fasciculaciones. Lo que sí está todavía en mucha controversia es el uso de la maniobra de Selig. Aunque son muchos estudios que nos han dicho que la maniobra de Selig no obstruye el esófago, todavía hay gente que en sus publicaciones o en sus técnicas o en sus protocolos o en sus libros la mencionan. La mayoría de los autores actualmente han decidido o han optado por no hacer controversia del tema, y recomiendan que si le quieres hacer maniobra de Selig, la hagas, que no hagas demasiada presión sobre el cartílago nada más, y que si el paciente empieza a vomitar o a regurgitar, retires inmediatamente la maniobra para no aumentar la presión del esófago. En el caso, sobre todo de los pacientes que tengan enfermedades esofágicas, tratar de evitar el vómito a través de la maniobra de Selig, comprimiendo el esófago, podría resultar en una lesión y en una perforación del mismo esófago. Pero si no hubiera vómito y si no hubiera reflujo, pues los autores actualmente están recomendando que si quieres hacer la maniobra, que la hagas, no va a pasar nada, no, realmente es poco probable que te evite un problema, y si no la quieres hacer, pues no hay evidencia que la maniobra de Selig detenga realmente la regurgitación. Entonces, si no la quieres hacer, pues tampoco la hagas. Y entonces como que se lavan las manos y evitan estar hablando o entrando en controversia entre ellos acerca del uso o no uso de la maniobra de Selig. Ahora bien, esto es hablando de la maniobra de Selig para detener el reflujo, porque hoy por hoy sabemos que las diferentes maniobras de compresión del cricoides, como la maniobra de Selig y la maniobra de Burke, dificultan la laringoscopía como tal. Hay un par de estudios, uno de los más importantes es del 2016, en donde compararon un poco más de 1.500 laringoscopías realizadas por varios médicos, y en el 73% de los casos las laringoscopías tuvieron una mala visualización de la glotis y por lo tanto necesitaron algún tipo de manipulación laringea. Cuando se utilizó Burke y cuando se utilizó maniobra Selig, la visión empeoró en un 5, o la visión mejoró, perdón, la visión mejoró solo en un 5% de los casos para la presión cricoidea o maniobra Selig, y en el caso del Burke, la visión de la glotis
mejoró solamente en un 4%. Lo que sí llegó a mejorar un poquito más la visión de la glotis durante la laringoscopía fue la laringoscopía bimanual, que alcanzó más o menos un 25%. Sin embargo, aunque no parece mucho, 25% y un 4 y un 5% tal vez no sean muy despreciables, lo que sí se pudo comprobar es que estas tres maniobras empeoran la visión de la glotis durante la intubación. Y para la laringoscopía bimanual salió ahora en el 4%, solo el 4% de las intubaciones tuvieron problema para intubar o la laringoscopía bimanual empeoró la situación y la visibilidad de la glotis durante la laringoscopía, pero en los casos de la presión cricoidea, maniobra Selig, empeoró en casi 30%, en 29% empeoró, y en el caso del BURP empeoró en 35% de los casos. Entonces, si bien no tiene ningún problema para evitar reflujo y no está demostrado que lo haga, y si la quieres hacer para evitar reflujo, pues la puedes hacer y no tienes ningún problema, tienes que tener en cuenta que el hacer maniobras Selig sí te podría dificultar la ventilación del paciente con bolsa mascarilla y en algún caso puede llegarte a dificultar la visión de la glotis al momento de intubar y también puede dificultar la colocación de dispositivos supraglóticos. Y pues aquí en la presentación que les quería enseñar viene cómo se realiza la laringoscopía bimanual y también vienen unas gráficas y un pequeño video de cómo se ve la laringe con laringoscopía bimanual y sin laringoscopía bimanual. Y la verdad es que siempre que puedan hacerla, háganla. Les voy a dejar, les repito, les voy a dejar el enlace a la presentación para que puedan verlas en sus dispositivos, en su casa, en su computadora y y vean de lo que les estoy hablando. Controversias como tal son de las que más se hablan, del uso de la posición de la sonda nasogástrica y del uso de la maniobra de Selig. Sin embargo, como les comentaba desde un principio, hay algunas controversias que no sé si llamarlas controversias como tal, pero mucha gente le hace mucho ruido a algunas cosas sobre la secuencia rápida de inducción, porque todavía no les ha caído el 20 para qué se utiliza la secuencia rápida de inducción precisamente. Cuándo sí utilizarla, cuándo no utilizarla. Y bueno, ya les comenté que tanto Selig como Step y Safar la idearon para evitar el reflujo, y la aspiración del contenido gástrico. Y entonces es ahí cuando lo tenemos que utilizar. Mucha gente todavía se va con la finta que la secuencia rápida de intubación es una secuencia para intubar rapidito, para que si tengo un paciente que está hipoxémico o que si en este momento está empezando a vomitar, lo intubo yo rápido, o si está en paro cardíaco rápido, ponle el tubo y vamos a trabajar con el paciente. Y pues no, la cosa no va así, la cosa no se trata de eso. Entonces, hace algunos meses, tal vez un año, leí aquí en las redes sociales a un médico de urgencias decir que la secuencia rápida de intubación ya no existía. Y lo primero que pensé, lo primero que me vino a la mente es como si la secuencia rápida de inducción fuera algo material, fuera algo tangible, y alguien lo hubiera roto en pedacitos, lo hubiera triturado, lo hubiera incinerado y lo hubiera esparcido en el muro norte de la Concagua, y que entonces hubiera desaparecido la secuencia rápida de intubación. Y la verdad es que para la gente que la realiza, le cae de extraño aseveraciones como esas,
Pero les aseguro que no son aseveraciones de una sola persona en las redes sociales. Mucha gente cree que la secuencia rápida de intubación o la secuencia rápida de inducción para intubación ya no se debe de utilizar o que ya no tiene indicaciones, cuando las indicaciones son bastante claras, porque pues desde 1961 se han ido explorando nuevas y diferentes opciones para los pacientes. Y además la tecnología ha ido avanzando, los medicamentos que tenemos cada vez son mejores y entonces ahora podemos ofrecerles más cosas a los pacientes que requieren una intubación endotraqueal. Pero eso no quiere decir que no se pueda utilizar o que no exista la secuencia rápida de inducción. ¿Para qué pacientes hay que utilizar la secuencia rápida de inducción? Para todos aquellos que tengan riesgo de aspiración, todos los que tengan riesgo de vómito, de reflujo y de aspiración de contenido gástrico. ¿Quiénes son ellos? Los que no tengan ayuno. Y prácticamente cualquier paciente que llegue a urgencias con un trauma severo se debe considerar paciente con estómago lleno. Resulta que hay que recordar que cuando una víctima sufre un trauma severo, hay una reorganización de su hemostasia y de su hemodinamia para mantener oxígeno en las zonas más claves del organismo, en los riñones, en el corazón, en el cerebro, a los pulmones, y entonces si esa persona hubiera comido algo, su digestión se va prácticamente a detener, el vaciado gástrico también se va a detener, y no importa que haya comido hace 8 horas o hace 10 horas, el vaciamiento gástrico se detuvo a causa del trauma y entonces los pacientes deben ser considerados estómago lleno. Lo mismo pasa con las pacientes embarazadas después de 20 semanas de embarazo. El crecimiento del producto dentro del abdomen, el movimiento del estómago hacia arriba, la modificación del ángulo del esófago también hace que, del esófago y del píloro, hace que ellas tengan reflujo y además las predispone a que el vaciado gástrico sea más lento, tanto por hipomotilidad del estómago como de los intestinos. Entonces, pacientes embarazadas de más de 20 semanas están en riesgo de aspiración. ¿Qué otros pacientes tienen riesgo de aspiración? Los pacientes con enfermedades esofágicas, pacientes con reflujo o cualquier paciente que tenga cirugías en el estómago, como mangas gástricas o que les hayan puesto bandas gástricas, pueden tener problemas a la hora de la intubación, pueden tener reflujo. Y todo aquel paciente que tenga aumento de la presión intraabdominal, pacientes con hemorragia, con ascitis, con síndrome compartimental abdominal o pacientes que tuvieron una cirugía de control de daños y fueron empaquetados y que de repente se extuban en la terapia y que hay que volverlos a intubar porque hay un problema en el tubo, se extuban de manera accidental. Esos pacientes, aunque estén en ayuno prolongado, tienen aumento de la presión intraabdominal y pueden tener problema de reflujo. Entonces, se bloqueó, se trabó, ¿qué pasó? Ya me moví, ya me había asustado. Entonces, todos los pacientes tienen indicación de una secuencia rápida de intubación. Hay que evitar lo más posible que vayan a aspirar. Y entonces, la secuencia que describieron Steph y Zafar hace muchos años, en 1970, tienen más años que yo. Yo soy del 74. Todavía tiene vigencia si la haces correctamente. Tiene mucho sentido poner una sonda nasogástrica si el paciente tiene la presión intraabdominal aumentada. Tiene muchísimo sentido levantarle la cabecera a unos 25-30 grados para que, además de que eso nos ayuda a ventilar mejor al paciente, nos ayuda a que la compliance pulmonar mejore, al evitar que el diafragma presione los pulmones. Eso también ayuda por gravedad a disminuir el riesgo de aspiración.
Y obviamente si vas a utilizar succinilcolina, no hay contraindicaciones en tu paciente para utilizar succinilcolina y decides utilizarla, pues entonces, como dijeron Tizafar, ponle un décimo de una dosis de rocuronio o un décimo de una dosis de becuronio para que cuando pongas la succinilcolina 3 o 4 minutos después, el paciente no tenga fasciculaciones o las fasciculaciones sean muy breves y de poca intensidad, y entonces no se aumente la presión intraabdominal y la presión intragástrica que te pueden propiciar que el paciente aspire. Y por último, ellos describieron en su trabajo que una vez que pusieron la tubucurarina, que hoy no vamos a usar tubucurarina, pero podemos utilizar becuronio, 10% de la dosis. Después de poner ese medicamento, le dejamos más tiempo de preoxigenación al paciente para desnitrogenizarlo, y una vez que el paciente está listo para ser inducido, le pasemos rápido la dosis de su sedante. En la actualidad ya no se está usando mucho el tiopental, se está utilizando más propofol, etomidato y hasta ketamina. Y luego pasarles su dosis de succinilcolina. Como el paciente ya tiene el medicamento previo, no va a haber ningún problema. No, las fasciculaciones no nos van a dar riesgo de reflujo. Y una vez que el paciente esté totalmente paralizado, que eso tarda entre 35 y 45 segundos, procedamos a intubarlo. También hay que tener en cuenta cuánto va a tardar el medicamento que estamos usando como inductor para dormirlos. En el caso de propofol y de etomidato, en 60 segundos el paciente ya va a estar dormido si la dosis fue correcta. Y entonces, lo que se propone es que no ventilemos al paciente durante el tiempo de apnea. Una vez que el paciente deje de respirar, hay que intentar no ventilarlo, no hacerle ventilación con presión positiva. Esto para evitar la entrada de aire hacia el estómago y que eso también propicie aspiración. Y si tenemos una correcta preoxigenación del paciente, el paciente sano, un paciente sano para una cirugía electiva, podría estar hasta 3 o 4 minutos sin desaturar, sin bajar de 90 su saturación de oxígeno, su saturación arterial de oxígeno. Y un paciente grave, un paciente crítico, bien preoxigenado, correctamente preoxigenado, puede durarnos entre 90 y 120 minutos sin empezar a desaturar, siempre y cuando lo hayamos preoxigenado correctamente y hayamos logrado subir su saturación, por lo menos mantenerla con la preoxigenación arriba del 90%. Entonces, esta es otra de las nuevas controversias sobre la secuencia rápida de intubación. Desde 1970 se propuso no ventilar a los pacientes mientras están en apnea o mientras terminan de entrar en apnea y estar completamente dormidos para después intubarlos, pero en los últimos 5 o 6 años se han hecho un par de estudios en donde han ventilado a los pacientes de manera correcta, y ahorita les comento cuál es la manera correcta, pero los han estado ventilando. En uno de los estudios se hizo solo si los pacientes bajaban de 90 su saturación, y en otro estudio se hizo como de manera aleatoria. A unos pacientes no se ventilaban mientras estaban en apnea, al menos que desaturaran abajo de 90, y si desaturaban abajo de 90 se sacaban del estudio, y a la otra mitad de pacientes de manera aleatorizada sí se ventilaban cuando caían en apnea. Se estuvieron ventilando durante 1 minuto con una técnica específica de ventilación. Y al final del estudio demostraron que cualquiera de las dos técnicas funciona igual. Sí tuvieron pacientes con aspiración, no tuvieron pacientes graves, no tuvieron pacientes con defunciones, y las aspiraciones no fueron muchas, estuvieron por debajo del 10% de los pacientes en los dos grupos. Y sin embargo concluyeron que si lo ventilas o no lo ventilas, realmente no va a aumentar mucho el riesgo de aspiración. Ahora,
Ojo, hay que entender que utilizar una técnica muy, muy depurada de ventilación con mascarilla facial. Lo primero que hicieron fue evitar meter grandes volúmenes de aire. Lo segundo que hicieron fue colocar al paciente en una posición de olfateo correcta. Lo tercero fue siempre ventilar con una cánula oral o una cánula nasal colocada. Y estuvieron ventilando a 3 manos. 2 manos haciendo el sellado de la mascarilla sobre el rostro del paciente con tracción mandibular y una mano comprimiendo el balón con muy poquito volumen. Y eso lo lograron conectando en los balones un medidor de presión. Entonces, mientras mantuvieran la presión de la ventilación por debajo de 25 centímetros de agua, no tuvieron ningún problema. Claro, si nosotros ahorita dormimos a un paciente, le ponemos un bloqueador neuromuscular y lo ventilamos con volúmenes altos de 600, 800 mililitros y además lo hiperventilamos, lo ventilamos rápido, podemos estar muy seguros de que si tiene el estómago, si no tiene el estómago vacío, si tiene estómago lleno, nos va a regurgitar. Entonces, ¿existe la secuencia? Sí, sí existe, tiene sus indicaciones, también tiene sus indicaciones. En los últimos años se han desarrollado más técnicas para la intubación y no es que se hayan mejorado, no es que se hayan desarrollado recientemente, sino que en los últimos años se han mejorado sustancialmente, sobre todo con el uso de fibroscopios y de laringoscopios de video. Y entonces aquí es donde entran la siguiente controversia, que es que hay técnicas mejores que la secuencia rápida de intubación. Y de eso todavía nadie lo ha demostrado, nadie ha dado la última palabra. Ese debate sigue abierto. ¿Cuáles son las alternativas a la secuencia rápida de intubación? La primera sería intubar al paciente despierto. Si tu paciente está despierto, tiene forma de él solito proteger su vía aérea. Y si va a vomitar, nos puede avisar, se puede hacer hacia adelante y puede vomitar y no va a haber aspiración. La cosa es que intubar pacientes despiertos no es nada fácil. 1. Y 2, no es fácil hacerlo en todos los ámbitos, no es fácil hacerlo en todas las situaciones. Y hay que tener gente experimentada en hacerlo. Hay varias formas de dormir los nervios de la vía aérea superior. Se pueden utilizar desde inyecciones de anestésico local a través de la membrana cricoidea hasta poner al paciente a respirar nebulizaciones de lidocaína. El doctor George Kovacs en Canadá está utilizando lidocaína al 5% untada. Ellos tienen una presentación de ungüento de lidocaína. Entonces, con una batelenguas deprimen la lengua y primero duermen la lengua. Ya que la lengua está dormida, ponen otra batelenguas y duermen la base de la lengua y los pilares palatinos y la úvula. Y ya que todo eso está dormido, empiezan con un videolaringoscopio o con un fibroscopio, empiezan a avanzar sobre la vía aérea y disparan spray de lidocaína al 4%. Entonces van llenando de spray toda la vía aérea inferior y también cuando llegan a las cuerdas vocales las bañan con lidocaína al 4% y con eso logran una intubación paciente despierto. Muchos pacientes no toleran la laringoscopía ni con video, ni directa, ni el fibroscopio con esa pura técnica y entonces tienen que recurrir a la inyección transcricoidea o inclusive a sedar un poco al paciente, ponerle analgésicos fuertes y ponerle un ansiolítico en vez de un sedante para que el paciente coopere y ayude en la ventilación, a la intubación. Ahora, la cosa es que todo esto lleva tiempo y si tienes un paciente con estómago lleno y con falla respiratoria
y urge oxigenarlo mejor, tal vez esta técnica se dificulte un poquito. Por cuestión de tiempo, son secuencias que llegan a durar 25, 30 minutos y necesitamos que un paciente esté muy cooperador. Un paciente que está hipoxémico o que está luchando, que tiene mucha hambre de aire, difícilmente puede ayudar a cooperar. Así. Otra opción que hay para este tipo de pacientes, los pacientes hipoxémicos que no cooperan mucho, es lo que se llama actualmente la secuencia retardada de intubación. En la secuencia retardada de intubación, descrita por el doctor Levitan y el doctor Scott Weingart, lo que se hace es disociar al paciente con ketamina, con una dosis no muy alta de ketamina, pero suficiente para que el paciente esté tranquilo, que esté disociado, que se permita ayudar a preoxigenar. Porque estos pacientes, no sé si los han visto, pero están tan ansiosos de jalar aire que si tú les pones un dispositivo para preoxigenar, solitos se lo retiran. Entonces, para que eso no suceda, los pacientes se disocian en sala de urgencias con ketamina y una vez que ya están más cooperadores y que están disociados, se preoxigenan mejor, se les pone un CPAP o se les pone una BBM con una válvula de PIP y con unas puntas nasales por debajo y se mejora su preoxigenación y ya que están bien preoxigenados, entonces sí, se continúa con lo que es la secuencia de intubación descrita desde hace muchos años. Se les pone el relajante neuromuscular y se les completa la dosis de ketamina para que estén completamente dormidos y se puedan intubar. ¿Por qué se utiliza ketamina? Porque la ketamina puede disociar al paciente, lo puede tranquilizar y no influye o no deprime la función respiratoria de los pacientes. Entonces, por eso es que se usa la ketamina. Y la tercera opción a todo esto es algo que a recientes fechas le han estado llamando intubación apoyada con medicamentos o intubación facilitada por medicamentos. Y eso lo único que quiere decir es que se le pongan sedantes ligeros al paciente y que no se le ponga relajante neuromuscular. Eso mucha gente lo ve como algo nuevo, esta famosa secuencia de intubación apoyada o facilitada por medicamentos. Pero si uno entra a una sala de operaciones normal en un día común para cirugías programadas, todos los pacientes se intuban facilitados por medicamento. No hay paciente que se intube despierto y sin facilitarle sedación. Entonces, de entrada, el término es medio extraño. Pero lo que realmente quiere decir esta técnica es que se haga lo que ya se hace en muchas salas de urgencias, en muchas terapias intensivas y en muchos servicios prehospitalarios desde hace mucho tiempo, sin haberle dado este nombre de intubación facilitada por fármacos. Y es ponerles muy poquito medicamento e intubarlos prácticamente despiertos. Y esto se hace por temor a paralizar al paciente, ponerle un bloqueador neuromuscular y al final de cuentas no poderlo intubar y tener una situación difícil con el paciente ya sedado, totalmente en apnea y no poderlo intubar. Y entonces el miedo a tener esa situación es lo que llevó a muchos servicios, muchos sistemas de salud, a muchas salas de urgencias y de terapia intensiva y de cuidados críticos a intubar a esos pacientes de esa manera. No es nada nuevo, es algo que se ha discutido desde que se discute la secuencia rápida de intubación. Y la razón por la cual votar a favor de la secuencia rápida de intubación y de no estar intubando pacientes con sedación tan ligera es que lo que ya les expliqué desde un principio, los pacientes mal sedados tienen reflejos de vía aérea y una vez que se hace la laringoscopía, los pacientes vomitan y vomitan de maneras muy violentas y si tienen estómago lleno, pues te van a sacar toda la comida que tengan ahí adentro y se van a aspirar, sobre todo si no tuviste la precaución de preparar un aspirador antes de eso.
Entonces, eso puede pasar por tenerlos mal sedados. Y si los sedas bien, tal vez no vomite y tal vez no haya riesgo de reflujo porque no estás afectando el tono muscular del esfínter esofágico inferior. Sin embargo, hoy por hoy sabemos que la intubación facilitada por relajantes neuromusculares aumenta las posibilidades de éxito de intubación al primer intento. Esto quiere decir que si tienes un paciente grave y crítico, más te vale intubarlo rápido, no porque no con el fin de que lo intubes rápido y saltándote pasos, sino que con una forma secuencial y respetando cada uno de los pasos de la secuencia, en el momento que ya vayas a dormir al paciente, que lo vayas a relajar y vayas a intentar pasar el tubo, eso sí lo puedes hacer rápido, que lo puedes hacer el primer intento, que no necesites intentos subsecuentes, porque cada intento subsecuente significa más riesgo de aspiración, porque no has protegido todavía la vía aérea, mayor riesgo de hipoxia y mayor riesgo de las otras respuestas neuroendocrinas que tiene la laringoscopía, que es bradicardia e hipotensión secundaria a la bradicardia, o inclusive producir hipertensión y en algunos casos hipertensión endocranial. Aumentar la presión endocranial en pacientes que ya tienen hipertensión endocranial. Entonces, ya salió la versión en español de la quinta edición del manual WALS de manejo de vía aérea en situaciones de emergencia. Les recomiendo que lo busquen. Ya existe desde hace un año y cachito la edición número 5 en inglés, y ahí explica perfectamente estas diferentes maniobras para intubar, cuáles son las ventajas y desventajas de cada una. Y entonces, cuando estudiamos todo eso, pues podemos entender que la secuencia rápida de intubación todavía tiene un lugar, todavía se puede utilizar. ¿Qué necesitas para poder intubar a la primera? Necesitas tener experiencia de lo que estás haciendo, pero también necesitas tener tu equipo completo, preoxigenar bien a tu paciente, darle 3-4 minutos de preoxigenación y utilizar guías, introductores, boogies, utilizar videolaringoscopios, videolaringoscopios con canal y todo lo que esté a nuestra disposición para lograr la intubación al primer intento. Conocer bien la técnica de la laringoscopía, conocer la técnica de la laringoscopía de mejor visión, conocer los trucos que podemos hacer para aumentar la presión sobre la hoja de laringoscopio y tener mejor visión, mejor expresión de glotis, conocer las maniobras de la laringoscopía bimanual y la laringoscopía bimanual modificada, darle una correcta posición a los pacientes, no colgarles la cabeza de la camilla de la ambulancia o colgarles la cabeza en la cama de urgencias o de terapia intensiva, porque todo eso, no hacer la técnica correctamente, no utilizar todo lo que hoy sabemos que mejora las posibilidades de la laringoscopía de intubación al primer intento, va a hacer que obviamente tengas miedo de dormir completamente al paciente y de paralizarlo y dejarlo en apnea. ¿Hay pacientes de intubación difícil? Sí, sí los hay. Sí los hay. Y quien diga que ha intubado a todos sus pacientes, lo más seguro es que no haya intubado suficientes. Porque los que hemos intubado suficientes sabemos que sí existen pacientes de intubación difícil. Y quien decida intubar pacientes debe saber que si no puede intubarlo, tiene que poderle abrir el cuello y empezarlo a oxigenar a través del cuello. Entonces, cuando ya estás confiado en tus habilidades, cuando conoces la técnica, cuando tienes habilidad, cuando tienes experiencia, es más fácil tener confianza en lo que estás haciendo. Y estoy hablando de confianza, no de exceso de confianza. Pero una vez que tienes confianza, entonces
y que tienes experiencia y que valoraste la vía aérea de tu paciente, tanto de punto de vista anatómico como fisiológico, y que te estás adelantando un paso al paciente, te estás adelantando a la hipoxemia, te estás adelantando a a la hipoxia, a la hipotensión y, y a todo lo que pueda complicarte a tu paciente, como es el vómito, es más fácil hacer inducciones o secuencias rápidas de inducción de intubación. No digo que no se deban hacer secuencias retardadas, hay pacientes que tenemos tiempo de hacer secuencias retardadas de intubación. Hay pacientes que por más que quieres preoxigenarlos no suben de 70 a 75 porque el paciente no está cooperando. Y si no puede estar sentado durante 3 minutos respirando lento y profundo, no lo vas a poder preoxigenar. Entonces esos pacientes sí conviene ponerles ketamina, que no dejen de respirar, que dejen de sentir el hambre de aire en su cerebro, para que entonces se puedan relajar, les puedas poner un CPAP y entonces sí los subas la saturación arriba de 90. Y ya que está la saturación arriba de 90, entonces sí, duérmelo, paralízalo, llévalo a apnea. Si te aguanta en apnea sin desaturar, no lo sigas oxigenando, no lo sigas ventilando, mejor dicho, no le des presión positiva. Y si necesitas darle presión positiva, ventila en equipo, ventila con mucha calma, aprieta el balón quedito, no le metas mucho volumen, utiliza solo 3 dedos de tu mano para comprimir el balón. Esto te va a dar entre 400 y 500 mililitros de volumen. Y no aprietes el balón con toda la mano. Y además no hiperventiles, es muy fácil caer en hiperventilación. Si no estás muy concentrado en lo que estás haciendo, si quieres ventilar y además dar indicaciones y pedirles que pasen el fármaco, y estás pensando en qué hoja de laringoscopio vas a usar, vas a terminar apretando la bolsa más veces de lo necesario y con mayor fuerza de la necesaria. Entonces, ventila con calma, o si tú estás haciendo todo lo demás, pon a alguien a ventilar al paciente, pero que esa persona esté 100% enfocada en no hiperventilar y no meter demasiada presión al tórax. Y con eso lo vamos a hacer. Entonces, si hay controversias, siguen habiendo controversias. Espero haber sido suficientemente claro. El no poderles poner la presentación, eran muy poquitas diapositivas, son muy poquitas diapositivas, pero no poderles poner la presentación, presentarme yo en video y después poner la presentación me sacó un poquito de onda. Espero haber sido suficientemente claro en lo que les quise transmitir el día de hoy. Vuelvo a agradecer a Abril y a Iván por invitarme y me voy a tomar ahorita fueron 50 minutos de charla, pero me voy a tomar unos minutitos para leer comentarios y si hay preguntas, responder. Entonces, muchísimas gracias por atender. Si se quieren quedar a la sesión de preguntas y respuestas, adelante, bienvenidos. Y pues voy a empezar a ver si puedo ver los comentarios. Bueno, dice Said que los chilangos somos impuntuales. Sí, somos impuntuales, pero somos más chidos. Y dice Carlos Rojas que lo que dijo Said por 2, pero Carlos Rojas también vive en un pueblo muy pequeñito. Híjole, no puedo mover esto sin que se vaya todo. Aquí taguearon a alguien, no sé si nos vio. Ah, que en eso está, dice. Aquí estoy. Ah, mira, Fernando de Puebla. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? El maestro Pérez. Qué bueno que les gustó. Gracias. Muchos nombres conocidos. Saludos desde Los Mochis, Sinaloa. Roberto López, éxito en todo lo que vas a hacer este mes con la RCP. Piensa en el uso
Propanidido como inductor de intubación. Ah, ok. Se piensa en el uso de propanidido como inductor de intubación sin pérdida de reflejo respiratorio. La propanidida yo la utilicé en la residencia. Estamos hablando del 2002 o del 2003. Tuve la oportunidad de utilizar propanidido. Nos dieron algunas cajas de propanidida y es un comentario de César González. Sí, la propanidida también tiene un efecto similar al que tiene la ketamina, en cuestión de que no deprime mucho el esfuerzo respiratorio de los pacientes. Yo actualmente en México tengo entendido que no hay acceso a la propanidida. La propanidida además tiene un problema cuando yo la conocí tenía un problema con el vehículo. Causaba muchas reacciones alérgicas, y entonces se dejó de utilizar en muchos lugares. Si tienen propanidida o propanidido, creo que es momento de que hagan un estudio de secuencias retardadas de intubación, comparando ketamina con propanidido. Según recuerdo, el propanidido no nos daba mucha hipotensión y posiblemente pueda funcionar. César González. Saludos a Puebla otra vez, para Luis Pichardo. Saludos hasta Costa Rica. Dice Yair Delta que todos los pacientes son difíciles en la intubación. La verdad es que no todos los pacientes son difíciles en la intubación. Pero sí hay muchas formas de hacerte la intubación difícil. La verdad es que si tienes una buena técnica y tienes más o menos un buen número de intubaciones a la semana o al mes, muchos pacientes se te van a hacer muy fáciles. Y eso es lo que precisamente hace que dejemos de utilizar guías, que dejemos de utilizar posición, que dejemos de hacer muchísimas cosas que hoy en día se hacen en sistemas de emergencia de alto rendimiento, que miden la intubación al primer intento, lo utilizan como un marcador de calidad. Todo lo que ellos hacen y que no se hace en situaciones más controladas, que no se hacen en el quirófano, que no se hacen en sala de urgencias, es porque muchas intubaciones sí son fáciles. Pero si en esas intubaciones fáciles te acostumbras a usar guías, a usar posición, a tener preparado tu aspirador, lo primero que va a suceder es que las intubaciones fáciles van a ser muy fáciles y las intubaciones difíciles, tal vez muchas de ellas no te des cuenta que fueron difíciles porque ya te habías adelantado. Y por lo mismo, entonces cada vez vas a tener menos intubaciones difíciles, si desde el principio te acostumbras a hacer bien las cosas. Y pues sí, es prácticamente lo que dice Yair. Dice, todos los pacientes son difíciles en la intubación, más si solo lo único que quieres es meter el tubo, claro. Si tu prioridad es nada más meter el tubo, y no le das posición, y no usas la guía, y no haces todo lo que dijimos, claro que se te va a complicar. Claro. Saludos, Yair. Y cita una frase del doctor Richard Levitan, que ahorita se las quería poner, ya no se las voy a poner, se las quería poner en una diapositiva, y es una frase bastante larga, no me la sé de memoria, déjenla busco. Richard Levitan dice que el objetivo del desempeño de la laringoscopía de emergencias no debe ser la colocación de un tubo de plástico en la tráquea, sino el éxito al primer intento, evitando la hipoxemia, la regurgitación, la inestabilidad hemodinámica y otros efectos adversos que acompañan a los intentos repetidos de la intubación. Esto lo dijo en un artículo que escribió sobre la mística de la laringoscopía en la revista Respiratory Care en enero de 2007. Yair lo resumió en una frase más sencilla, que yo también utilizo durante los talleres de vía aérea.
y es que los pacientes se mueren por falta de oxígeno en el cerebro y no falta de plástico en la garganta. Luis Vázquez, el doctor Luis Vázquez, saludos. Ah, no, este es otro Luis Vázquez, no sé si es doctor, pero saludos desde Cancún, saludos hasta allá, también Eden, a Carlos, gracias Carlos Ceja. Dice Jacinto Rodríguez, si no tiene dispositivos de ayuda para la intubación, ¿qué postura es la que más se recomienda para colocar al paciente y aumentar la probabilidad de éxito en la laringoscopía? Bueno, si vas a intubar con un tubo endotraqueal que cuesta 35 pesos, valdría la pena que tuvieras una guía de intubación que también cuesta 35 pesos. Los buggies son más caros y en México ahorita están costando 300, 400 pesos un buggy. Ojalá ya hubieran más buggies en el mercado para que bajaran los precios. No tendría por qué costar más de 50, 60 pesos un buggy, pero es lo que está costando y eso es parte de los motivos por los cuales la gente no los usa. Pero bueno, si vas a intubar sin usar una guía, y ojo, yo no estoy recomendando que lo hagan, pero si vas a intubar sin usar una guía, pues recomiendo que utilices la posición que normalmente utilizarías si fueras a usar una guía. Y la posición es la posición de olfateo, levantando la cabeza del paciente, alineando su conducto auditivo externo con la escotadura del esternón a nivel horizontal, y además de hacer la posición de olfateo, elevar la cabecera de la camilla o de la cama o de la mesa quirúrgica unos 25 a 30 grados para primero que la gravedad te ayude a que el esófago no esté completamente en horizontal y segundo para que no te tengas que estar agachando y tengas mayor facilidad de visibilidad de la glotis. Y a todo esto, que esto es lo que me preguntaste, Jacinto, sobre qué posición utilizar, a todo esto habría que agregarle la manipulación laringea externa, que no es burp y no es Selig, sino manipulación laringea externa por parte de la persona que está intubando. A esto es lo que le llamamos laringoscopía bimanual y la laringoscopía bimanual modificada, en donde un ayudante pone su mano agarrando la laringe y el que está intubando manipula la mano de la otra persona, del ayudante, para que mediante visión directa con el laringoscopio viendo adentro de la boca y localizando las cuerdas vocales, pueda colocar la laringe en el lugar que la quiere. Saludos desde Puebla otra vez. Qué bueno, Said, que te gustó la charla. Yo sé que no te gusta el DF, pero qué bueno que te gustó la charla. Ya invítame a los mochis. Más preguntas por aquí, creo que no. Doctor, quiero decirle que es la primera vez que veo un DEA público en un centro de convenciones. Ya es algo notable. Ok, Eduardo Castillo, dinos dónde viste el DEA. Suena interesante. ¿Dónde viste el DEA? ¿Cuál sería la dosis baja de ketamina? Por lo general se calcula de 1 a 2 kilos de peso. Y esto lo pregunta Ángel Aque. La dosis disociativa de ketamina puede funcionar desde los 0.5 miligramos por kilo de peso. Sin embargo, a esta dosis los pacientes pueden empezar a sufrir algo parecido al delirio y a los sueños terroríficos y tener un despertar. Si se despiertan pronto, pueden tener un despertar terrorífico. Entonces es lo que algunos autores llaman como el hoyo K, el keyhole, o la trampa del Special K, que es cuando la dosis no es suficiente para disociarte, pero tampoco es tan bajita como nada más para usarla como analgésico, y entonces te deja en medio y sí, luego tiene repercusiones fuertes sobre la cooperación del paciente, sobre todo es un paciente que no va a cooperar, pero las dosis bajas se han descrito desde 0.5 hasta 1 miligramo por kilo de peso. Algunos pacientes se pueden intubar desde 1 miligramo por kilo de peso, pero si no fuera posible intubarlos con esa dosis, si no estuvieran suficientemente dormidos
con esa dosis inicial tendrías que comprar un miligramo u otro medio miligramo para que el paciente se durmiera y lo pudieras intubar perfectamente dormido. Ángel Aque. Armando Valle, saludos, ¿cómo estás? Qué bueno que te gustó la plática, qué bueno que sí pude darles los puntos que consideré que eran claves. Sí, no inventar y no, no inventar y no, ¿cómo se llama? No improvisar en el momento es lo mejor que podemos hacer. Estar preparados para la vía aérea difícil es lo mejor que podemos hacer, aunque todo parezca indicar que la vía aérea es una vía aérea fácil. Y sí, tener el material disponible, las guías, los boogies, un laringoscopio con una hoja diferente y siempre tener a una segunda persona que nos pueda echar la mano a intubar. Claro que sí, Armando. Alex Santillán, saludos, muchas gracias. Recomendaciones de literatura. Les acabo de recomendar el libro de Walsh. Es un libro que a mí me gusta mucho. Actualmente me estoy, pusimos una de las imágenes de ese libro, la replicaron en otro instructivo de vía aérea, donde al paciente que está en el suelo, en vez de hacerle una rampa, lo jalan de los brazos y le dejan la cabeza colgando. En el libro de Walsh dejan muy claro que esa posición sería exclusivamente para pacientes en paro, que no puedes intubar porque están gorditos y que no tienes tiempo para ponerlos en una rampa, y además que ponerlos en una rampa va a interrumpir las maniobras de reanimación. Entonces, que si no puedes ventilar con otros medios y tu única opción sería intubar, entonces que trates de hacer eso. Eso viene en el manual Walsh. Y es un manual que hay que leer completo, porque si no lo lees completo y nada más te vas por las imágenes, te puedes ir con la finta de que, ay, mira, eso está muy fácil y no hay que hacer todo lo que el doctor Gastelum dice que hay que hacer, porque él cree que todo hay que intubarlo como si fuera en quirófano. Entonces, en el taller de vía aérea que he estado dando en varias delegaciones de Cruz Roja, les enseño a hacer una rampa muy fácil y muy rápido en el suelo. Y volviendo a la literatura, ese libro está muy bueno. Otro libro que está interesante es el proyecto del doctor Josh Kovacs en aimeairway.co, no, CA, él es canadiense, aimeairway.ca. Él tiene una cosa que se llama un libro vivo. Es un libro que él, junto con otros de sus amigos, van escribiendo y modificando en línea. Está disponible gratuito, puedes ir bajando en formato PDF los capítulos. Cada par de meses publican un nuevo capítulo o avisan de alguna modificación en uno de los capítulos anteriores. Vale la pena. Creo que son dos libros que hay que tener en cuenta. Walsh, de manejo de la vía aérea en situaciones de emergencia, y que no es barato el libro, ese es el problema, y el libro del doctor Josh Kovacs. En México tenemos el programa EMIVA. Una de las diapositivas que les iba a pasar vienen sacadas del libro EMIVA. El libro EMIVA también es bueno, y no es caro, según tengo entendido, no está en más de 1,000 pesos. El libro EMIVA trae muchísima información sobre videolaringoscopía, sobre laringoscopía, bimanual modificada, sobre preoxigenación. Hay algunas cosas del libro EMIVA que a mí no me gustan, que sobre todo el uso del midazolam y como inductor en secuencia rápida de intubación, que eso no lo incluí en esta plática porque realmente no es una controversia. Utilizar midazolam es lo mismo que hacer una secuencia de intubación facilitada por medicamentos, lo que les comenté hace rato de no dormir completo al paciente, ponerle una sedación muy superficial e intubarlo en esas circunstancias. Ya les comenté cuáles son los riesgos, pero hay gente que lo hace. Viene la dosis de midazolam, viene ahí en el libro. A mí no me gusta, pero en general, con todo lo demás, es un excelente libro también. También te lo recomiendo, Alex Santillán. Y a todos, el libro de EMIVA, Evaluación y Manejo de la Vía Aérea, así, en el paciente crítico, del doctor Vázquez Leso y sus colaboradores. Es un buen libro. No me gusta lo de
lo de usar midazolam en la secuencia rápida de intubación, pero es un buen libro. Saludos desde Cancún, otra vez. César González nos dice que usó el año pasado ¿qué? Sí, es otro mensaje. Nos dice que sí usó, que lo usó, no me acordaba de qué estamos hablando. César González utilizó el propanidido el año pasado, y tenía pendiente del tema de taquicardia que genera el propanidido, pero respiraba sin problemas, dice. Saludos desde Chihuahua. No sé si sea porque estás en frontera, César González, que consigues propanidido. Yo no lo he visto desde hace 15 años que no veo propanidido en mis hospitales. El nombre del manual que mencioné, Citlali, es el manual Walls. Te lo voy a poner aquí en el comentario. Manual Walls de vía aérea de emergencia. Manejo de la vía aérea de emergencia. No me acuerdo si en emergencia o de emergencia, pero ahí te lo dejo, Citlali. Y creo que es todo lo que... No, todavía hay más. Conste que yo cumplí en dar la plática en los 45 minutos. Ahorita ya nada más estoy respondiendo. Respondiendo a Juan, Alex Santillán, Boogie es una guía más blanda y larga que las guías de intubación comunes. Se utilizaba para intercambio de tubos y como auxiliar de la intubación. Maverick, saludos. Di un curso el fin de semana y todo el equipo está guardado, pero déjenme ver si tengo un Boogie. Pues no, tuvieron mala suerte. El Buggy está guardado ahorita en un otro vehículo, bueno, en un vehículo, y no se los puedo enseñar ahorita. Pero si quieren, después hacemos otra de estas con técnicas de intubación, se podría hacer. Ponemos el simulador sobre esta mesa, aquí en el centro de entrenamiento, y hacemos algunas cosas. Los buggies son desechables, Alejandro García. Respondiendo a Juan, son desechables. En México nada es desechable. En México se ponen en unas pipetas largas como las que se usan para medir la orina. No me acuerdo cómo se llama esa cosa. Y ahí las metemos en soluciones desinfectantes. Hay que tener en cuenta que el buggy va a entrar a la tráquea y puede llegar hasta el bronquio, hasta los bronquios principales. Entonces tiene que estar desinfectado, tiene que estar de preferencia estéril. En el Centro de Convenciones Puebla ya hay ideas, sí, yo también lo conozco, yo también lo vi ahí. Gracias Eduardo Castillo. Ricardo Luis, la actualización, el curso en MIVA nos manejaban diferentes tipos de planes para el manejo de la vía aérea en situaciones difíciles, al igual que el prehospital. Las intubaciones falladas por necesidad de intubación suelen ser catastróficas. Toda la razón, Pichardo. Y sí, hay que tener un plan A, un plan B, un plan C. Hay que saber a qué se refiere la sociedad de vía aérea difícil cuando habla de plan A, plan B, plan C. Hay que conocer el vórtex. Conociendo el vórtex, no necesitas aprenderte de memoria los planes A, B y C y D.
pero cualquiera de las dos cosas que uses, un algoritmo de vía aérea difícil o que utilices un Vortex, con eso puedes tener un plan alternativo y tener una forma muy clara de saber qué hacer en caso de vía aérea difícil. Alejandro García, saludos, gracias por el comentario. Tu pregunta de, no sé, la verdad no. Ok, ya entendí. Cuando habla de anemia en la evaluación Heaven, no habla que le midas la hemoglobina realmente. Cuando habla de anemia es en situación de emergencia se está hablando de paciente con hemorragia, paciente con choque hemorrágico. Claro, si estás en el hospital y tienes un paciente crónico, también puedes utilizar la evaluación de Heaven y entonces la anemia crónica la puedes meter ahí, pero la anemia crónica no te va a dar los mismos problemas que la anemia aguda en cuestión de preoxigenación y de transporte de oxígeno. Entonces no necesitas un point of care de hemoglobina en la ambulancia para poderlo aplicar en la evaluación Heaven. Si tu paciente no está sangrando, si no está pálido, diafórico, taquicárdico y tiene una hemorragia porque se amputó media pierna, no pasa nada, no te preocupes. Y ahora sí ya es todo. ¿Qué opinión tengo sobre el dispositivo SALT? SALT es una chulada. SALT te puede ayudar a intubar a ciegas y si no se intuba, te sirve para mantener la vía aérea más permeable y ventilar con la pura mascarilla de forma más sencillo. Yo lo he utilizado varias veces, muchísimas veces. El SALT 2, el SALT 1 tenía un problema que era la falta del elevador de epiglotis. El SALT 2 ya trae un elevador de epiglotis y eso ayuda muchísimo a poder intubar a un paciente de dimensiones normales. Quiere decir un paciente que no esté ni muy chaparrito ni muy grandote. Hay un estudio que habla sobre el SALT y la estatura promedio de los pacientes en donde es muy efectivo. No recuerdo realmente cuánto es, pero sí, el SALT es bueno. El SALT 2 con el elevador de epiglotis es bueno. Y yo lo he usado muchas veces en simulación, pero nunca lo he usado en paciente real. La verdad es que no me he animado. Tengo el dispositivo y tengo los pacientes, pero pues prefiero seguir perfeccionando o mejorando la técnica de la laringoscopía. Y por eso, y además estoy implementando el uso de biolaringoscopios con y sin canal. Entonces, no he utilizado el SALT aún con paciente real. Pero gracias por la pregunta y por tomar en cuenta mi opinión, Víctor Chávez. Dispositivos supraglóticos contra tubo endotraqueal. Búscale en Google. No es cierto, Juan Carlos Sánchez. Hay muchísimos estudios que dicen que en reanimación cardiopulmonar no hacen mucha diferencia entre ventilar con un dispositivo supraglótico o con un tubo endotraqueal. Hay un estudio que es el Airways 2 que demostró que la intubación no es superior a los dispositivos supraglóticos. Y hay otros estudios, porque hay varios más, que han demostrado que no hay diferencia entre ventilar con bolsa mascarilla a intubar a los pacientes. E inclusive, en algunos estudios, los pacientes que fueron intubados tuvieron menos retorno a la circulación y mayor daño neurológico, los que sí salieron de paro. Claro que hay muchas limitantes en este tipo de estudios. Una de ellas es que los paros cardíacos fuera del hospital más prolongados son los que generalmente se intuban y pues es muy lógico que un paro cardíaco prolongado por sí mismo llegue a tener peores resultados. Entonces, estos estudios que se han hecho comparando BBM contra supraglóticos o BBM contra intubación o supraglóticos contra intubación tienen algunas dificultades de ese tipo, pero los estudios más robustos al respecto dicen que no hay mucha diferencia entre supraglóticos e intubación en la facilidad de ventilar. Sabemos que la colocación de supraglóticos es mucho más sencilla, la curva de aprendizaje es más corta, los supraglóticos de segunda y tercera generación generalmente no tienen fallas,
pues si no estás tirándole a intubar la tráquea, y técnicamente es imposible que le pongas el supraglótico en el esófago, pues entonces, si no eres muy bueno intubando, vete por los supraglóticos. No hay mucho de dónde pensarle. Gracias, de nada, gracias a todos sus comentarios, pues. Varios estudios he leído, pero la pregunta se basa en tu experiencia. No, pues es que mi experiencia no importa mucho porque mi experiencia no está documentada. Yo no he evaluado todos los casos de ventilación que he hecho. Yo no tengo una bitácora de a este lo intubé, a este le puso un supraglótico, este se salió de paro, este salió tuvo problemas en el quirófano. En general, cuando utilizo supraglóticos me funcionan en el quirófano sin ningún problema para los procedimientos que decido colocar un supraglótico. Cuando decido intubarlos, pues también me funciona igual. Ahora, lo que sí hay que tomar en cuenta es que los supraglóticos no protegen la vía aérea de la aspiración. Inclusive, intubar a un paciente no es garantía al 100% que el paciente no va a aspirar. Y hay que entender que los supraglóticos no obturan el esófago, aunque hay unos que sí tienen un globo dentro del esófago, como el tubo King, no evitan la aspiración, no evitan el reflujo, mejor dicho, y tampoco evitan la aspiración porque no protegen la vía aérea. Sin embargo, los supraglóticos de segunda y tercera generación tienen canales que van directo hacia el esófago y eso te puede ayudar a distinguir o a saber si el paciente está teniendo reflujo. Esos canales pueden hacer que el reflujo vaya hacia el exterior en vez de hacia la parte anterior de la mascarilla y hacia la laringe. Y además te pueden permitir colocar el dispositivo y después pasar una sonda nasogástrica hasta el estómago y conectarlas directo a un aspirador. Entonces sí, en ese caso, pues si tienes supraglóticos de segunda generación, se pueden utilizar con buenos resultados. Y gracias otra vez por la pregunta y por confiar en mi experiencia. No les recomiendo que confíen directamente en la experiencia mía ni en la de nadie. Hay que irnos hacia las evidencias de preferencia. ¿Cree que podamos omitir la paralización Calix? No. No es lo que yo quería otra vez. Está demostrado, utilizar bloqueadores neuromusculares, paralizar a los pacientes antes de intubarlos, mejora los índices de tasa de intubación al primer intento y al segundo intento. Y mejora a nivel global las oportunidades de intubación. Estar luchando con un paciente que no está bloqueado, que está rígido, que no puedes manipular correctamente su laringe, que su lengua está dándote problemas porque está dura o porque tiene la mandíbula endurecida, cuesta más trabajo ventilarlos. En el caso que empiecen a desaturar, cuesta más trabajo ventilarlos. Y además disminuye la visibilidad de la glotis, empeora la laringoscopía y entonces cuesta más trabajo intubarlos a la primera. Entonces, no, yo no creo que sea una buena idea omitir la paralización. En los únicos casos donde no se paraliza el paciente es cuando lo intubas despierto. Pero para las secuencias rápidas de intubación hay que paralizarlos. Si no lo paralizas, terminas haciendo esto que llaman la intubación facilitada por medicamentos. Pero ahí tienes el problema que si el paciente no está bien, lo repito porque es importante, si no está bien sedado, te puede vomitar. Si está muy sedado, si no está bien sedado, te puede vomitar y te puede cerrar la mandíbula. Muchos pacientes hacen eso, cierran la mandíbula y ya no los puedes ni siquiera ventilar con una Guedel. Si lo sedas suficiente, entonces ya no vomitan porque pierden los reflejos protectores de vía aérea, ya no tienen trismos, pero te vas a enfrentar a que si es una intubación fácil, no sea tan fácil, y si es una intubación difícil, sea más difícil, porque el paciente, aunque esté sedado, está todo rígido. Entonces cuesta más trabajo encontrar
la glotis. Y si me sigo aquí, creo que van a seguir habiendo preguntas y me encantaría quedarme aquí para resolverlas todas. Pregúntenme en mi muro, pregúntenme por mensaje privado. Mi nombre es Gerardo Gastelum nuevamente. Me despido ahora sí de ustedes. Fue un placer haberlos acompañado. Gracias, Abril. Gracias, Iván. Me despido. Bye.